Ahora vamos a hablar acerca de la aceleración y vamos a iniciar pues con esta parte que es la aceleración media o aceleración promedio. Este tipo de aceleración describe cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. O sea, más claramente nos dice pues cómo va a cambiar la rapidez y la dirección del movimiento a medida que va transcurriendo el tiempo. La forma de denotar esta aceleración media pues es con una A con una rayita horizontal arriba. Y de manera similar a que lo hacíamos con el cálculo de la velocidad media, la vamos a poder encontrar como delta V entre delta T, donde esta delta V, si ustedes recuerdan, pues es una diferencia, una resta. En este caso va a ser la resta de las velocidades. Aquí en este caso, esta velocidad 2 es la velocidad instantánea. ¿En qué instante? Pues en el instante 2 o en el instante final. Y esta velocidad 1, pues también es la velocidad, pero en el instante de tiempo t1. Entonces aquí hay una correspondencia en cuanto a los índices, de la misma manera que teníamos una correspondencia en la velocidad media o promedio. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, este intervalo de tiempo lo hacemos infinitesimalmente pequeño? Bueno, pues entonces en este caso, pues estamos hablando de la aceleración instantánea, que se define de manera muy similar a la parte de velocidad instantánea en términos de límite. En este caso, tendríamos el límite cuando el intervalo de tiempo es muy pequeño de la aceleración media. Y este caso nos lleva precisamente al concepto de derivada. Como vamos a leer esto, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o bien lo podemos leer como la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Entonces, aquí hay que tener cuidado de no confundir estos dos conceptos de aceleración con velocidad, porque es muy común que durante la práctica nos confundamos y hablemos de aceleración en términos de velocidad y viceversa. Aquí vamos a hacer un recordatorio en términos de que la velocidad pues lo que hace es describirnos cómo cambia la posición, es decir, en la X, en qué posición en una escala estamos, con respecto al tiempo, y nos dice qué tan rápido y en qué dirección pues va dirigiéndose el objeto. Sin embargo, la aceleración nos describe cómo cambia la rapidez respecto al tiempo, ¿no? Nos indica claramente cómo es que está cambiando la rapidez y la dirección del movimiento. Esta parte la podemos ver, digamos, como más claramente cuando nos subimos, por ejemplo, al trolebús. Entonces, en el trolebús, pues puede uno subir, ¿verdad? Porque ahorita creo que no es tan factible, pero bueno, cuando uno se sube o en un microbús, el transporte da unos jaloneos y unos enfrenones. Entonces, cuando nosotros sentimos esos enfrenones y esos jaloneos, pues ahí lo que estamos experimentando es la aceleración o la desaceleración o frenado del objeto. Aquí vamos a hacer caso de unas notas. Igual que cuando hablábamos de velocidad, que simplemente nos referíamos a la velocidad instantánea, en este caso igual, de aquí en adelante cuando hablemos de aceleración, simplemente nos vamos a referir a la aceleración instantánea. O sea, no hace falta que estemos diciendo repetidamente aceleración instantánea. Ahora, cuando hagamos el análisis gráfico, ahora en este caso va a ser de interés pues ver qué pasa con la gráfica de velocidad como una función del tiempo. En este caso, la aceleración, en este caso entiéndase la aceleración instantánea, la vamos a poder identificar como la pendiente o inclinación de la recta tangente a esta gráfica de velocidad versus tiempo en alguna posición determinada. Y aquí, igual que con la velocidad, vamos a tener algunas notas, ¿no? Por ejemplo, la aceleración será positiva si acaso la pendiente de esa recta tangente es positiva, es decir, que tenga esta forma. La aceleración va a ser negativa si la pendiente
pues tiene signo negativo, es decir, que tenga esta forma. Y la aceleración será 0 si la pendiente de la recta tangente es 0, es decir, la recta tangente es horizontal. Y ahora finalmente, si tuviéramos una gráfica de aceleración como función del tiempo, la velocidad sería el área bajo esa curva. Entonces, esto lo vamos a ver en un momento. Primero vamos a ver lo que es el análisis de gráfica de velocidad versus tiempo. Observen ustedes que en esta gráfica, en el eje vertical, tenemos a la velocidad y aquí nos están indicando, bueno, que lo vamos a hacer en un movimiento a lo largo del eje de las X. Y en el eje horizontal, lo que vamos a hacer es poner a la variable independiente que es el tiempo. Ahora, observen ustedes que esta curva que es en color verde describe una función de la velocidad en términos del tiempo. En este caso, este punto P1 pues va a tener una determinada velocidad y esa velocidad la va a alcanzar cuando estemos en el cronómetro en el tiempo T1. Más adelante, por ejemplo, este punto P2 significa que tenemos un objeto que se está moviendo con esta velocidad V2 y en su cronómetro se está marcando este tiempo que es el T2. Ahora, si lo que queremos es unir estos dos puntos, P1 con P2, la pendiente de esta recta que está en color amarillo, para nosotros va a indicar la aceleración media o promedio. Entonces, a medida que nosotros vamos a ir moviendo este punto P2 sobre esta curva verde, observen que el intervalo de tiempo, delta t, se va a ir haciendo cada vez más pequeño. De tal manera que cuando yo quiera trazar aquí en el punto P1 una recta tangente, esta inclinación, la de esta recta tangente, lo que nos va a medir va a ser la aceleración instantánea, pero en este punto, en el punto 1. Entonces, de manera muy similar a como lo vimos en el caso de las velocidades, una recta secante, es decir, esta recta que corta en dos puntos diferentes, la vamos a asociar con una aceleración media. Y la recta tangente, la pendiente de esa recta tangente, la vamos a asociar con la aceleración instantánea en este punto en particular. Entonces, aquí lo que hay que tener cuidado es que la gráfica que estamos analizando es de velocidad versus tiempo.